Quiero ser transparente desde el inicio. Dudé en asistir a este encuentro. Dudé porque estos espacios no pueden servir para escuchar una sola versión del país, ni para validar monólogos. Pero decidí estar aquí porque creo en el diálogo cuando es útil y sobre todo cuando se atreve a parecerse a la realidad de la gente que vive en la calle. Si vamos a hablar de soberanía y de paz, tenemos que conectar esas palabras con la vida del venezolano común. Hablemos con honestidad. Es evidente que las sanciones han hecho más difícil la situación y su levantamiento es una necesidad clamorosa para aliviar el peso sobre nuestra economía. Pero la crisis de Venezuela no comenzó con ellas. La crisis viene de años atrás, de la corrupción, de las expropiaciones que acabaron con la producción y de decisiones que debilitaron nuestras bases institucionales. Hay un punto que es importante resaltar. Cuando se sustituyó el conocimiento por la lealtad política y se expulsó al talento de los sectores estratégicos, como por ejemplo la industria petrolera, el país comenzó a perder su rumbo. Un país no se empobrece de la noche a la mañana, se empobrece cuando deja de producir y de valorar a su gente. Un país no se levanta repitiendo excusas, se levanta corrigiendo errores. Si queremos avanzar, debemos atender el problema completo. No podemos pedirle al mundo que cambie su postura si nosotros no demostramos la voluntad de corregir el rumbo interno. Ahora bien, hablemos de soberanía. Para el ciudadano, la soberanía no es un concepto abstracto en un discurso. La soberanía es poder vivir con dignidad en su propio suelo. Es que los recursos del Estado estén donde deben estar, en los hospitales, en los servicios y en el plato de comida de cada familia. Durante años vimos recursos comprometidos hacia afuera, mientras aquí las necesidades crecían. Lo digo con responsabilidad. No hay soberanía cuando existe un venezolano que no es la prioridad. No hay soberanía cuando un país rico tiene un pueblo pobre. Hablo aquí como adeco de convicción y doctrina. Acción Democrática es parte de la historia que construyó las instituciones y los derechos que permitieron el ascenso social de este país. Porque muchos de los que hoy todavía funcionan, incluso en medio de la crisis, nace de esa etapa. Por eso la gente compara y por eso la gente exige. Porque han pasado 27 años y el venezolano no quiere que le sigan excusando la crisis, quiere que se le resuelva. Debo ser enfático. Desde nuestra doctrina, en Acción Democrática, somos históricamente antiimperialistas y creemos en la autodeterminación de los pueblos. Por eso, no avalamos ni promovemos sanciones. Nunca hemos creído en que el camino para resolver las diferencias sea el aislamiento o el castigo a la economía nacional. Celebramos el otorgamiento de las licencias que permiten que nuestro petróleo y nuestros recursos vuelvan a fluir, pero pedimos que se liberen por completo. Las sanciones deben cesar, no solo para una cuestión política, sino por justicia con un pueblo que no merece pagar el costo de los conflictos de sus dirigentes.
Hablo también desde mi experiencia como alcalde de Mérida. Tuve que gobernar en la adversidad, enfrentando bloqueos políticos que no tenían que ver con la gestión, sino con la ideología. Aún así, dimos respuestas, porque gobernar no es tener poder, es tener responsabilidad. Y cuando la visión y los intereses políticos se ponen por encima de la gente, el que siempre pierde es el país. Mérida debe ser hoy la referencia obligada en esta mesa, pues es uno de los estados más golpeados por el colapso. No solo hablamos de servicios públicos inexistentes o del altísimo costo de la vida, hablamos de una lucha desgarradora, pueblo contra pueblo, entre el sector del transporte y los vulnerables, nuestros ancianos y estudiantes. Pero hay algo más profundo: la agonía de nuestra universidad. Mérida vive de su universidad, y al asfixiar la academia, asfixiaron la economía de todo un estado. Sin universidad pujante, nuestros comercios cierran, nuestros jóvenes se rinden. No en vano perdemos merideños por lesiones autoinfligidas casi a diario. En medio de todo esto, nos informan sobre el crecimiento económico. Y cuando ese crecimiento no llega a la gente, deja de ser crecimiento y se convierte en desconexión con la realidad que vive nuestra gente. Es por ello, por lo que insisto, que cuando nos convocan a hablar de paz, no es solo referirse a la ausencia del conflicto armado. La paz es tranquilidad mental y justicia social. Y un país sin justicia nunca va a tener tranquilidad. No se puede hablar de paz real mientras hayan venezolanos presos por pensar distinto o familias esperando justicia. Esa deuda con las instituciones y con los derechos humanos es lo que impide que la paz baje a la tierra y se convierta en una realidad cotidiana. Yo creo en la vía electoral y pacífica. Así lo hemos demostrado participando en cada uno de los eventos electorales. Y en cada uno de esos eventos ha sido visible el descontento de la gente en la baja participación, que no se puede ocultar, pues esa vía solo funciona si hay confianza. Sin confianza no hay voto y sin voto no hay salida. Y por ello vine como fiel creyente que en la política es el arte de lo posible, buscando garantizar que por lo menos desde Mérida este espacio debe ser una oportunidad para escuchar la verdad y reconocer lo que no ha funcionado. Hablo por miles de merideños y por millones de venezolanos que hoy sienten que no hay esperanza de tener una tierra próspera y digna para vivir. Es por ello que, para cerrar, puedo decir que sí, el levantamiento de las sanciones ayudará, pero el país necesita algo más profundo: recuperar la institucionalidad, liberar las fuerzas productivas y volver a confiar los unos de los otros, porque ningún país se levanta pidiendo a otro país, se levanta produciendo. Cuando el bienestar del venezolano sea la propiedad nacional, no habrá que explicar ni la soberanía ni la paz. Se sentirá en la vida de cada venezolano.